Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Ya como comentabas en el chat, igual y si puedes mandar algún, alguna información, pues ahí estamos. ¿Va qué? Ok, bueno. Am, Estábamos revisando lo que es, pues, la parte de nuestro desarrollo humano, ¿no? Hablábamos un poco, o más bien abarcábamos lo que lo que es la parte en donde, pues, hay un desarrollo comunicativo, hay un desarrollo intelectual, hay un desarrollo personal, ¿no? En donde, en la parte del desarrollo personal, pues estamos viendo que es un conjunto de las características de lo que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Decíamos que es un proceso de crecimiento en donde nosotros de manera personal, individual, eh, vamos a ir adaptando eh, o nos vamos a ir adaptando a ciertas necesidades y también a ciertos objetivos que nos vayamos planteando, ¿no? Decíamos también que algunos beneficios del desarrollo personal es que pues teníamos al menos un aumento de esa autoestima, ¿no? Había mejoración en las relaciones interpersonales, había logro de metas, había satisfacción o hay satisfacción en lo que es el proceso de nuestro desarrollo humano. Entonces, dentro de todo esto, pues se ve muy marcado, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que yo podría realizar? Obviamente con una orientación profesional para que pues vaya desmenuzando o viendo las posibilidades que tengo yo para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? El construir mejores relaciones, el tener confianza en mí misma, el desarrollar esta valentía de enfrentar a ciertas situaciones problemáticas, el trabajar la inteligencia emocional, crear hábitos que les decía la semana pasada, ¿no? Eh, Anoten, porque es como una guía, ¿no? Un recetario de qué es lo que podemos lograr, ciertos objetivos, ¿sí? Y pues el que seamos productivos, el que podamos manejar el estrés, la ansiedad y todo esto, de no estar sobrepensando ciertas cosas, no estar eh, adelantándome a algo que todavía no sucede y eso me genere cierto estrés, ¿sí? El que haya también una mejora de toma de decisiones, ¿no? Nos damos cuenta, pues, que en el proceso de nuestro desarrollo, pues, a veces hemos tomado no tan buenas decisiones y que obviamente repercuten pues, más adelante, ¿no? En el futuro. Entonces hay que aprender a tomar ciertas decisiones revisando cuál es el proceso que estoy llevando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para generar qué? Y entonces eso pues me lleve a que no lo pueda completar, ¿no? O que pueda tener pues ese resultado a lo mejor inadecuado, ¿sí queda? Entonces, en esta parte de lo que es el desarrollo humano, también decíamos un poco sobre el desarrollo en nuestra calidad de vida, ¿sí? En ese proceso que es una mejora continua, que tenemos lo voy a poner así, como una misión de ir buscando ciertas cosas para alcanzar ese desarrollo personal, ¿no? Y también decía que la importancia de este crecimiento, de este desarrollo, es tener la autoconciencia, tener confianza y autoestima, tener ese desarrollo profesional que pues lo estamos buscando día con día, ¿sí? Eh, Relaciones se estén mejorando con el paso del tiempo y pues alcanzando una calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese punto vamos a tocar hoy el tema de lo que es el desarrollo intelectual, ¿sí? Entonces, permítanme, les voy a compartir las diapositivas.
Ok. Bueno, entonces, viendo estas diapositivas, repito, vamos a ver el desarrollo intelectual. Entiendo pues que ahorita no se pueda participar, pero si pueden escribir en el chat, se los agradecería muchísimo. ¿Qué entendemos por desarrollo intelectual? ¿Hasta dónde podemos alcanzar a conocer o a descubrir o a tener como esa concepción de la palabra intelectual? ¿Solamente lo que desarrollo de manera académica? ¿Solamente lo que aprendo durante el periodo escolar? ¿Qué entiendo como un desarrollo intelectual? ¿Sí? Entonces, en la parte de lo que es el desarrollo intelectual, ¿sí? O el desarrollo cognitivo, que ahí también es punto importante, ajá, nos dice que es el crecimiento de las capacidades mentales, como el pensamiento, como el razonamiento, la memoria y la resolución de problemas a lo largo de la vida. ¿Sí queda? Entonces, repito, no sé ustedes el concepto cómo lo tengan, ¿sí? Pero a veces el concepto de desarrollo intelectual solamente lo vemos como en la parte, repito, académica, ¿no? Saqué 10 de promedio, tengo bajas calificaciones, ya aprendí a leer, ya aprendí a sumar, ya me sé las capitales del país, ¿sí queda? O sea, lo vamos viendo como esa manera como estructurada, sí en la parte cognitiva, pero no vemos, por ejemplo, la memoria o la resolución de problemas. Y entonces el desarrollo intelectual es un conjunto de todas estas características. ¿Sí queda? Entonces, comienza desde el nacimiento, chequen, desde el nacimiento, ¿sí? Y va evolucionando mediante la maduración biológica, ¿sí? El aprendizaje y la interacción constante con el entorno, tanto social como físico. Entonces, es de una manera integral, si lo ponemos de esa manera, que se vaya evolucionando y vaya teniendo este progreso, ¿no? Esta maduración, ¿sí? Y entonces, desde lo biológico, desde el aprendizaje, desde el contexto tanto social como físico, influye e involucra, pues, todo todo el panorama del individuo, ¿no? Ahora, cuando hablamos del entorno social y físico, implica sí que pues chequemos cómo va a estar nuestro entorno familiar, parte del entorno social que ahorita lo estábamos comentando, es cómo está el entorno familiar que pueda desarrollar este intelecto, ¿sí? Tanto en la resolución de problemas, tanto en el razonamiento, tanto en el pensamiento y la memoria, toda esta capacidad mental. ¿Sí queda? Entonces, tengo que observar el entorno social, pero me refiero a este núcleo eh, que es el primero, ¿no? Los padres, los cuidadores, ¿sí? Porque a partir de ellos también se va a desarrollar este intelecto. ¿Sí queda? Si hay deficiencias, si hay incongruencias, si no coincide lo que me dicen, ¿sí? Yo como hijo o hija de estos pilares, probablemente haya confusión mental y emocional, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener puntos importantes sobre lo que pienso, lo que hago y lo que digo, ¿sí? Lo que pienso, lo que hago y lo que digo, ¿sí? Pensar, sentir y actuar, ¿sí queda? Y entonces ahí esa parte del desarrollo intelectual cognitivo se va a ir desarrollando, repito, desde que estamos en contacto con la primera escuela. ¿Cuál es la primera escuela? La familia, ¿sí queda? A partir de se va a dar ese nacimiento de evolución de lo que estoy, o más bien en donde estoy en contacto con. ¿Sí queda? Entonces, repito, si la familia tiene alguna situación problemática emocional, puede ser que eso, o más bien no puede ser, sucede, que son lo que se representa y se van repitiendo ciertos patrones. Lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y que se va a estar comentando también posterior a las materias de lo que es la psicología de la salud, del niño adolescente, del adulto mayor y pues
así en cada uno de esos módulos, ¿no? Bueno, voy a poner este video, son las etapas de Piaget. Si ya se los he puesto en otras clases, va junto con pegado, ¿no? Con la parte del desarrollo humano y entonces, pues esto es importante porque desde la primera infancia y así conforme van pasando esas 4 etapas de Piaget de desarrollo cognitivo, pues se va viendo nuestro aprendizaje, ¿vale? Pongo el video, apago mi micrófono y si hay alguna observación, si hay alguna duda o algo que quieran aportar, si no pueden prender su micrófono, lo comentan en el chat y pues también se los agradecería muchísimo, ¿vale? Ok, entonces le doy play. ¿No se escucha? Apenas ahorita estoy revisando. Me comentan que no, creo no se escucha. Adelante, Jessy. A ver si las demás compañeras me pueden aportar diciendo si se escucha o no el video. Igual y fue porque, igual y fue porque apagué mi micrófono, lo pongo y me dices en un mensaje a ver si se escucha. No apagó el micrófono, ¿no? Ok, vamos a ver. A ver, regreso un poquito. ¿Ahí se escucha? Ok, ok. Entonces voy a dejar de compartir, bueno, dejo de compartir lo voy a poner directo de la liga de YouTube. Ujú. Permítanme, ahorita se los pongo. Gracias por decirme. Ok, voy a ponerlo y igual lo voy a poner directo de la pestaña de YouTube. Igual dejo mi micrófono encendido y me dicen si se escucha, ¿vale? Permítanme. Me dicen, por favor.
Hola, ¿sí me escucha? ¿No se escucha? No se escucha. Bueno, yo no logro escuchar. Sí, ya. Bueno, voy a dejar de compartir. Ya. Pues bueno, no se escuchó. Vamos, bueno, les voy a mandar la liga aparte, ¿sí? Y en esta, bueno, la idea es que se vea el video y lo podamos comentar, ¿ya queda? Entonces, de todas maneras, ahorita voy a poner una imagen. Dejen quito la página. Ujú. Entonces, permítanme, ¿eh? Les voy a poner la presentación normal. Me parece que hay alguien nuevo, ¿verdad? Si hay alguien que es nuevo en la clase, escriban su nombre completo, por favor, en el chat para que la anote en mi lista y así les pase asistencia, ¿vale? No me aparece Permítanme. Bueno, ahorita les pongo la presentación. Bueno, decía, ok, Galilea Martínez. Ok, ahorita registro tu nombre completo y ya para pasar su asistencia, ¿vale? Bueno, la finalidad de este video es, pues, revisar las etapas de desarrollo de las teorías de Piaget, ¿no? Entonces, esta perspectiva clásica de Jean Piaget se divide en este crecimiento en 4 grandes etapas que son secuenciales. La primera etapa que nos pone o nos marca o clasifica es la etapa sensoriomotora, ¿no? Esa es a partir de los 0 a los 2 años. En esa etapa, el bebé interactúa con el mundo a través de los sentidos y la manipulación de objetos. ¿Se queda? Si nos damos cuenta, pues, si tenemos a lo mejor sobrinos, hijos o algún contacto con bebés, nos damos cuenta que esa percepción que se va registrando, ¿no? Va siendo a través de los sentidos, ¿sí? Va conociendo el mundo, tocando, eh, probando, ¿sí? Observando, oyendo. Entonces, a partir de ahí y con la manipulación de los objetos, el individuo empieza a encontrar cierto conocimiento de su entorno, ¿sí? Por eso hablamos que en esa etapa es lo sensoriomotor, porque es a través de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y los sentidos, ¿sí? El niño empieza a tocar, empieza a reconocer, a probar, y entonces a partir de ahí también se empieza a generar el conocimiento o ese desarrollo intelectual. Algo que pruebe y no le gusta, no lo va a volver a probar. Regularmente, en la siguiente etapa, en la preoperacional de 2 a 7 años, surge el pensamiento simbólico, el lenguaje y el juego imaginativo. Aunque el razonamiento sigue siendo egocéntrico e intuitivo. En esa etapa, ahí es cuando el niño, no sé si se han visto o nos llegó a pasar o les llegó a pasar a ustedes, ¿no? El niño cuando experimenta, por ejemplo, cuando toca una vela, la mecha de una vela, la flama, pues se quema y quita la mano. No lo vuelve a ejecutar. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a conocer su entorno. ¿Sí queda? Y de la misma manera, cuando está tocando algo caliente o una textura que es a lo mejor incómoda para él, se quita de ahí porque está entendiendo y aprendiendo que no es agradable, ¿vale? Y pues seguida de esa está la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años. En esa etapa es la preadolescencia, o sea, antes de entrar a la adolescencia, y aquí se asimilan los principios de la lógica y el conteo, ¿no? La clasificación en donde es aplicado a situaciones del día a día.
En ese periodo de los 7 a los 11 años es en el periodo escolar de la primaria, ¿sí? Y también ahí desarrollan mucho la parte intelectual, ya empiezan a tener esa lógica, ¿sí? Ya no, como lo decimos coloquialmente, ¿no? Ya no nos pueden chamaquear o no los podemos chamaquear. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poco de lógica a nivel cognitivo, ¿sí? Entre otros ejemplos, en donde vemos, y en el video se marca mucho, ¿no? En donde empezamos a tener como esas dimensiones entre objetos o pues ciertos líquidos dentro de los objetos más grandes o más pequeños, ¿sí? Y también pues obviamente tenemos como ese reconocimiento de hacer como esas comparaciones, ¿sí? Tanto en el juego como en la parte educativa, ¿sí? Y con nuestros pares. Y después pues está la etapa de operaciones formales, que es a partir de los 12 años y ahí ya empieza obviamente ya bien formada la adolescencia. En esta el adolescente desarrolla un pensamiento abstracto, ¿sí? Va formulando hipótesis y va analizando ciertos problemas o dilemas que son filosóficos y que puede enfrentarse a problemas más complejos, igual, repito, de su día a día, ¿sí está? Entonces, aquí en esta parte de lo que se forman en estas etapas, pues el que se cree ese desarrollo intelectual, que vaya creando un proceso evolutivo, que se vea mediante el que la persona va adquiriendo, va organizando y va fortaleciendo esas capacidades cognitivas y mentales en todo lo largo del proceso de su vida. ¿Sí está? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar, decíamos ahorita, a comprender el entorno, en donde vamos a procesar cierta información, en donde al procesarla memorizamos algunas cosas, empezamos a razonar de forma lógica, decíamos ahorita, y también se resuelven problemas, pues, de alguna manera más efectiva, ¿vale? Bien, permítanme, voy a compartir, eso es que les quiero compartir las diapositivas. Ujú. La veo. Aquí está. Ok. Ahorita voy a ponerles la diapositiva en donde está marcado un cuadro. A ver, espero que ahí sí se vea. Me dicen si se ve, por favor, en un mensajito. ¿Si se ve completo? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, en esta parte, en lo que pongo en el cuadrito de lo que es las teorías principales sobre la inteligencia, diferentes expertos explican la adquisición del conocimiento bajo enfoques que son variados. Por ejemplo, cuando empezamos, y esto lo vamos a ver durante todo el proceso, tanto de la licenciatura, como se va a ver en la vida diaria. Entonces, de aquí vamos como tomando información, ¿vale? La teoría, por ejemplo, cuando hablamos de lo constructivista, cuando hablamos de lo sociocultural y de un proceso de información. Hablando de una teoría constructivista, ¿sí? Nos habla de que el enfoque principal, ¿sí? Es cuando el niño construye su propio conocimiento, ¿sí? De forma individual. ¿Por qué? Porque está interactuando con el entorno, está interactuando con esos objetos. Decíamos ahorita con las etapas de Jean Piaget, porque está generando ese conocimiento, ¿sí? Está desarrollando a partir de... mm, ok, bien. Sí, yo creo que sí es porque está lentito el internet. Entonces, a partir de esto va construyendo su conocimiento, su aprendizaje. ¿Sí queda? Con el entorno, con la interacción con los objetos y demás. Que de hecho, vamos construyendo todavía más conocimiento a partir de lo que vamos descubriendo, ¿no?
En esa parte también sobre la teoría sociocultural. Ajá. Cuando el enfoque principal nos habla de en donde la mente se desarrolla principalmente a través del diálogo y la interacción social con adultos, ¿sí? Y hablamos con esta teoría y el autor destacado que es Lev Vygotsky, ¿sale? Entonces, Piaget y Vygotsky nos aportan estas dos teorías para hablar sobre ese desarrollo de la inteligencia. ¿Sí queda? Les voy a pasar las ligas porque ya vimos que no se escucha, pero bueno, les voy a pasar las ligas tanto de Jean Piaget como de Vygotsky para que tengamos una visión más profunda, de una manera explicada en un video, porque los dibujitos como que representan un poquito también ese aprendizaje, que es lo que el desarrollo de lo intelectual con los pequeños, ¿no? Otra teoría importante son los procesamientos de información. Ajá, el enfoque principal de esta teoría es que la mente opera igual que una computadora. ¿Sí queda? Codifica, almacena y recupera datos. ¿Sí? Aquí en este punto, en algún momento encontraba a un maestro donde me decía, no, ¿cómo crees? Esa teoría ya quedó en el pasado, eso no es cierto, ya está comprobado, que no somos como una computadora, y pues bueno, ahí tuvimos como pues ese intercambio de ideas, ¿no? En donde sé que no nos desarrollamos igual que una computadora, pero sí almacenamos, sí codificamos y sí recuperamos información. ¿Sí queda? Tendríamos la capacidad de tener información tanto como una computadora, sí, pero no lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque lo bloqueamos o saturamos nuestra mente de una sola cosa o de algunas cosas, pero no le damos esa expansión que tendría que tener. ¿Por qué? Pues porque no lo podríamos tolerar a nivel mental y emocional. No seríamos capaces de tener tanta información como una computadora. ¿Sí queda? Si de pronto, a lo mejor con cierta información que recibimos, supongamos hoy en la clase, es como tener que estar procesando toda la semana y saber qué es lo que me espera después para pues que lo vaya adquiriendo, ¿no? Y que vaya siendo propio. Entonces cuesta mucho trabajo, ¿sí está? Y entonces, en estas teorías que son las principales, repito, de Piaget y Vygotsky, desde la infancia se empieza a generar ese aprendizaje, ¿sí está? Bien, entonces, ahí está. Son factores claves que influyen en el proceso, que la evolución de la mente no ocurre de forma aislada, sino por combinación de varios elementos. ¿Cuáles son estos? La maduración biológica, la actividad física y la exploración, la transmisión social, la nutrición y la salud. ¿Sí queda? Entonces, estos factores claves que van a estar inmiscuidos en este proceso, en el estar compartiendo o compactando estos elementos dentro de lo que es la maduración biológica, pues ahí se ven cambios genéticos y neurológicos, ¿sí? Que estos son programados de manera natural en el organismo. Ahí no lo podemos cambiar, ¿sí? Si lo echamos a perder, ahorita voy a comentar, y si ustedes quieren aportar también adelante, eh, lo traemos de nacimiento, ¿sí? No hay ningún problema neurológico, no hay ningún problema cerebral, no hay ningún problema patológico todavía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en la actualidad con toda la tecnología y todo esto de lo virtual y la inteligencia artificial y todo esto? ¿Qué está pasando? Sí le estamos dando en la torre a los programas neurológicos de nuestra cabeza. ¿Qué pasa con los infantes? Uh-huh. Y lo hemos comentado en otros módulos. El infante, con la tecnología que tiene en la mano, está a través de todo esto que es instantáneo, es rápido, ¿sí? Y entonces solamente estamos sobreestimulando nuestro cerebro, nuestro procesamiento intelectual, y entonces no retiene información, solamente lo estamos alterando, ¿sí queda? Eso es complejo para el infante. Entonces, si estamos hablando de un desarrollo intelectual como un proceso evolutivo, tiene que ser paso a paso. Adquiere, organiza y fortalece las capacidades cognitivas. ¿Sí queda?
pero en ese proceso evolutivo, entre comillas, que está teniendo ahora el infante, es así, inmediato, rápido. No le estamos dando el tiempo de procesar esa información. No le estamos dando tiempo de organizar la información. Solamente lo recibe y pareciera que lo va saturado. Y entonces, ¿qué es lo que hace que el individuo empiece a tener ese estrés, esos grados de estrés altos y de ansiedad? Esa inmediatez, ¿sí? La era de la inmediatez en la que estamos alcanzando hoy en día, que eso influye para que haya repercusiones a nivel neurológico. ¿Sí queda? Entonces, esto es complejo. Tenemos infantes, preadolescentes, adolescentes, en donde es todavía más difícil que puedan tener una maduración sana, biológica, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo estamos echando a perder. ¿A los cuántos años se termina de madurar el cerebro del individuo, del ser humano? A los 21, 22, 23, ¿sí? ¿Qué hacemos con los niños a los 4 o 5 años? Le acercas el dispositivo y ya le sabe mover, ya sabe todo y entonces ahí empieza a medio decirle al celular, a la tecnología, y entonces esto ya no permitió que mi parte prefrontal del cerebro se desarrolle normal porque le estoy sobreestimulando toda la capacidad de lo que está viendo, de la información que escucha y que ve en los videos, y entonces solamente es rápido, 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 ¿no? Han visto cómo decía la palabra, me parece que la decía ayer, en donde decía, estamos scrolleando, ¿no? Los videos y estamos pasando uno tras otro. Nosotros adultos, los niños igual, ¿sí? Pero estamos así pasando y nada más el dedo. Una mano aquí, del otro acá, y así pasamos. ¿Qué va a pasar? Estos movimientos de solamente tomar el dispositivo y el dedo, eso me va a generar inhabilidad. No porque se me echen a perder las manos, sino porque de ahí también viene la poca falta de movimiento, ¿sí? Y nos volvemos, o se vuelven los niños, los infantes, se vuelven sedentarios. Y no solamente estamos martirizando o dándole en la torre en la parte de la maduración biológica, ¿sí? En la parte neurológica, sino también a nivel salud física, ¿sí? Va a haber de aquí a unos, si tienen otra idea, otro punto de vista, adelante, escríbanlo. Eh, tenemos sobrepeso, tenemos sedentarismo, hay poca falta de movimiento, no hay ejercicio en los niños, ¿sí? Implica no solamente la obesidad, sino también que haya problemas de osteoporosis, de huesos, de articulaciones, de falta de movimiento, porque no hay una activación física. Y eso también genera estrés y ansiedad. ¿Sí queda? Entonces, desde ese momento estamos bloqueando o saturando o impidiéndole a ese desarrollo intelectual que vaya en proceso, que vaya siguiendo pues su proceso evolutivo. ¿Sí queda? Entonces, ayuda muchísimo que nosotros si tenemos cerca a lo mejor algún niño, algún infante, adolescente, hijo, sobrino, primo, hermano, ¿sí? Que empecemos también a observar eso y pongamos pues nuestro granito de arena, ¿no? Empecemos a medir tiempos en las pantallas y en las tabletas y en los celulares, ¿vale? Otro factor clave que es muy importante en este proceso de la evolución es la actividad física y exploración, como decía ahorita. El aprendizaje activo que se obtiene al tocar, probar y experimentar con el entorno. Hoy en día el infante ya no quiere hacer nada de eso, ¿no? El preadolescente, el adolescente, solamente estar en el dispositivo, sentados viendo la televisión o acostados viendo el celular, pero ya no hay actividad física, ¿sí? Y menos si se vive en zonas urbanas, en donde no hay parques, en donde no hay un espacio para recreativo, ¿sí? En donde pues no hay cómo salir a caminar. Y pues hablando entre la delincuencia, la poca falta de vigilancia, ¿sí? Entonces, es otro factor, ¿no? Pero este influye mucho en este proceso,
¿sí? La actividad física. Nos damos cuenta en la parte psicológica, bueno, en el área de psicología, que si hay estrés, pues salte a hacer ejercicio, salte a caminar, salte a hacer meditaciones, respiraciones, salte a observar la naturaleza y disminuye la ansiedad. ¿Sí queda? Acuérdense cuando tenemos como esta información a nivel emocional, saturamos nuestra mente y se somatiza. ¿Qué somatizamos? La enfermedad y se representa, somatizamos la emoción y se representa pues en una enfermedad. ¿Sí queda? Y entonces de ahí también que tengamos que desgastar la idea y también el ejercicio. ¿Queda? Porque pues hay mucha resistencia, no sé si ustedes lo notan. Hay alguna situación emocional que está pasando en mi ambiente y yo digo, no, no está pasando, lo bloqueo y yo lo niego, ¿no? Y entonces el cuerpo sí sabe que está sucediendo algo, se sobrecarga. Y si la mente lo está negando, el cuerpo lo está sintiendo. Y hay cansancio físico. No sé si se dan cuenta o lo han experimentado en el que a veces estamos en una riña o en una discusión, ¿no? Solamente hablar. Ni siquiera hay jaloneos, ni golpes, ni mucho menos. Solamente estamos discutiendo, ¿no? Yo quiero que el otro me dé la razón o el otro quiere que le dé la razón y hay pelea, hay ese diálogo verbal, discusión, y no se llega a nada y es cansado. Es demasiado cansado a nivel físico porque la mente está trabajando y el cuerpo lo resiente. Se somatiza. ¿Sí está? Entonces tenemos que tener actividad física para poder influir en esto. Y la cultura de la comunidad. Lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad influye para que pueda tener esta evolución en la mente? ¿No? ¿Cómo es que a partir de la información o la educación que yo recibo de mis padres, de mis maestros y de la cultura de mi sociedad o de mi entorno, influye? ¿Sí? ¿Qué transmite a mi conocimiento, a mi desarrollo personal e intelectual esta educación y cómo la voy a llevar a cabo, cómo se ejecuta? Desde el sistema de creencias, desde la educación y valores, desde la resolución de conflictos, desde un pensamiento y un análisis, desde el crear yo también el respeto por la autoridad, porque pues eso también es en base a los maestros, ¿no? El que me puedan poner límites y yo tener esa tolerancia a la frustración y que yo pueda manejar esa área socioemocional. Es muy complejo, ¿sí? Pero es parte de los factores para poder alcanzar un desarrollo intelectual, al menos de manera integral en el individuo, ¿sí? Otro factor clave es la nutrición y la salud. Una alimentación adecuada y la ausencia de lesiones cerebrales que afecten el crecimiento orgánico, con eso ya tenemos un avance, porque tengo una alimentación adecuada. Decíamos ahorita con los niños, ¿no? Los que tienen las tabletas y los dispositivos a la mano y que no hacen actividad física. Si no hacen actividad física y todo el tiempo están sentados o acostados, tampoco hay una buena alimentación, por eso se da la obesidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel psicológico la obesidad? Y se ve en muchos escenarios de la persona. Si el niño está sentado todo el tiempo y no hay una buena alimentación, no hay ejercicio y todo el tiempo está saturando la mente y la mente está trabajando y el cuerpo no, ¿sí? El cuerpo en sí empieza a cubrirse, a protegerse, porque como no le están dando el alimento, ¿sí? ¿Han visto los osos polares? ¿Sí? Cuando están comiendo mucho, porque van a invernar y entonces pues en este tiempo de invierno no salen a cazar y no comen nada. Bueno, en el tiempo cuando salen a cazar y comen toda la grasa y todo lo que puedan, para poder aislarse, porque saben que en ese tiempo de 4 o 6 meses no van a salir, en ese tiempo que están guardados en su espacio, en donde no hay, pues sí, donde están, no pueden salir, pues en ese tiempo, esos 6 meses, de 4 o 6 meses, les sirve para toda la grasa que se juntó en su cuerpo, les pueda servir para no morir. Es una
es un sistema de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque están adquiriendo toda esa grasa para aislarse y eso les sirva para cuando no coman absolutamente nada. Lo mismo es el ser humano. Empieza a subir de peso porque está protegiendo su cuerpo, porque no se le está dando alimento, no se le está dando ejercicio, entonces empieza a proteger, ¿sí? Y entonces no hay una alimentación adecuada, eh, probablemente sean puras comidas rápidas, ¿no? Hamburguesas, snacks, hot dog, pastas, lamentada sopa Maruchan, ¿no? O sea, todo ese tipo de comidas lo que hace es ser más obeso al infante, al adolescente, y eso va a repercutir en su salud. ¿Sí está? Y entonces, pues, hay ausencia de toda esta parte de una alimentación adecuada. Y obviamente van a afectar el crecimiento orgánico. ¿Sí queda? Entonces, todo esto son factores que son integrales para el ser humano. Ujú. Bueno, nos dice que la concentración en esta parte es la capacidad de poder enfocar la atención en una tarea o una actividad en específico, ¿vale? Mientras que la conciencia es la capacidad de darse cuenta de algo. La concentración es una habilidad importante para el aprendizaje y para el éxito en la vida. ¿Mm? Y pues ya que permite enfocarse en una tarea y evitar las distracciones. ¿Sí queda? Entonces es importante ver cómo es que la parte de la concentración nos ayuda a tener eh, pues, pues esa parte de desarrollo. ¿Sí queda? Entonces, ¿qué tanto nos concentramos nosotros? Hay que ver cómo alcanzamos esa concentración, si es que la hay. Digo, porque a veces no nos percatamos de las situaciones en las que estamos en el entorno, ¿sí? Y cuesta trabajo mucho la concentración y la atención. Lo vemos en los infantes, repito. ¿Por qué me quedo solamente con ello? Porque en la actualidad, en la parte educativa, el alumno no se concentra en una lectura y no tiene esa comprensión lectora. Ujú. Está leyendo el texto, pero no lo puede explicar. ¿Sí queda? Un párrafo, un pequeño párrafo de un punto, supongamos que de aquí, de donde está, desde este punto, ¿sí? Donde tengo el cursor, hasta aquí, hasta donde dice algo, hasta este punto. Si lo lee el alumno, muy probablemente no sepa lo que está diciendo. Sí, y me pasa, o bueno, no me pasa a mí, me toca trabajarlo cuando tengo a los pacientes y eso perjudica demasiado, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues que entonces el infante le va a costar trabajo la atención y la concentración, ¿vale? Entonces, en esta parte de lo que es la atención o el desarrollo intelectual o el que nosotros tengamos como esas características de poder concentrarnos y de hacer conciencia. ¿Cuántas veces nosotros tomamos conciencia de las cosas? ¿Mm? Mientras que la conciencia es parte de lo que o de nuestra capacidad de darnos cuenta de algo. Ujú. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces hay que tomar conciencia, ¿sí? Concentración y la capacidad de tomar conciencia, ¿sí? Entonces la inteligencia nos dice también que es la capacidad para resolver problemas nuevos a los que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, ¿a qué problemas se están enfrentando ustedes hoy en día? ¿A que no se adecúan a la tecnología? A lo mejor hay algún problema con alguna persona, con la pareja, si hay hijos, si están los padres, si a lo mejor tengo conflicto con el vecino, si tengo conflicto con mi jefe, si tengo conflicto, ¿sí? Entonces, esta inteligencia nos da la capacidad para poder resolver problemas nuevos. O según como se va viendo dentro del desarrollo infantil con Piaget,
que sea la capacidad de adaptarse al medio. Cuando no nos adaptamos al medio ambiente, muy probablemente surjan problemas, surjan conflictos. ¿Está? Entonces, ahí es nuestra capacidad de adaptarnos a nuestro medio ambiente, ¿sí? Y los primeros 3 años son importantes en ese desarrollo. Entonces, decíamos ahorita con la etapa sensoriomotora, de los 0 a los 2 años, en ese entorno, en ese lapso, el infante se empieza a adaptar a su entorno. ¿A cuál? Al entorno del papá y de la mamá. Entonces, en ese lapso, todas nuestras neuronas, o todas las neuronas con las que el bebé nace, ¿sí? Se van conectando y van formando una red de comunicaciones que van adaptándose a ese entorno, ¿sí? Entonces, al nacer, en ese aspecto, el niño va contando con sentidos y con reflejos automáticos, ¿sí? No son voluntarios, pero los tiene de manera, desde que nace, son innatos, pues, ¿no? En pocos meses, porque va usando esos sentidos, pues va siendo capaz de seguir con la mirada el objeto, trata de alcanzarlo con la mano, aunque sus movimientos todavía son torpes, porque pues tiran el biberón, tiran la taza, el vaso, el juguete, ¿sí está? Pero están aprendiendo. Y las acciones comienzan a ser voluntarias, que están orientadas a por esos estímulos externos, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? El lenguaje. Hasta dónde, perdón, hasta dónde los padres están haciendo que él empiece a crear esos estímulos, ¿no? A partir de este tiempo, pues se comienza a percatar de que puede haber un efecto o hay un efecto en esa reacción, ¿no? Si se mueve una sonaja, pues va a sonar, ¿no? Si resulta que sea atractivo para él, pues lo va a repetir y va a conseguir ese objeto que desea, y así con la sonaja, o el biberón, el chupón, cualquier otro objeto que tenga a su alcance. ¿Sí está? Entonces, en ese tiempo, pues el bebé alcanza también a tener esa coordinación para lograr objetivos. El tener un muñeco para alcanzar otro juguete, está resolviendo esa problemática, y son problemas complejos para él. Tiene el peluche y tiene a lo mejor un muñeco de trapo, ¿no? Que son diferentes, y entonces quita uno para tomar otro. Para él ese es un problema, ¿sí? Y está resolviendo un problema sencillo, adaptándose a que las acciones que está haciendo en una situación externa, ¿sí? Los movimientos que está llevando a cabo para que se pueda desarrollar ese pensamiento crítico, analítico, ¿sí queda? Desde la infancia, ¿eh? A veces decimos, es que no sabe, es que todavía el niño no se da cuenta. Sí, sí se da cuenta, ¿sale? Entonces, eso pasa en el primer año, ¿eh? Entonces, finalizando ese primer año, el bebé va siendo un explorador, va buscando y va utilizando nuevas estrategias, ¿sí? Porque pues, alcanza ciertos objetivos y empieza a resolver ese tipo de problemáticas. Es capaz de utilizar un instrumento para atraer un juguete o para empezar como si fuera una cañita de pescar, ¿no? A jalarlo para poder tomar el objeto. Y entonces, en ese punto también, el niño es capaz de representar la realidad a través de un juego, ¿no? Empieza a tomar los objetos y empieza a hacerlos como si fueran personas o como si fueran cosas reales, ¿sí? Empieza a tener este método o esa técnica de la imitación, ¿no? Y también las imágenes que se van creando a nivel mental y las palabras. O sea, 3 maneras: la imitación, la simbolización y las palabras. ¿Sí queda? El imitar, el que crea dibujos, porque también está aprendiendo a crear desde su arte algo representativo, ¿sí? Y las palabras, cómo las va involucrando y cómo las va asociando. ¿Sí queda? Entonces, a partir también de esa etapa, ¿sí? El pensamiento es cada vez más desarrollado, se empieza a desarrollar más y se puede asociar, ahora sí,
entre lo que es una imagen, un objeto, una acción, una palabra. Se interesa por esos aspectos de la vida cotidiana, claro, porque va a clasificar tanto esa parte de la clasificación que decíamos ahorita, tanto el color como la forma, como la textura, y entonces establece ciertas categorías, ¿sí? Entonces va a sentar por una base el aprendizaje, ¿sí? En esa clasificación y ahí se está desarrollando el lenguaje matemático. En el momento de la clasificación, aunque no sepa contar todavía, pero ya empieza a clasificar. En la forma y en el color ya está analizando, ¿sí? Y entonces hay algunas técnicas que se utilizan o algunas estrategias que se utilizan para desarrollar eh, para favorecer un correcto desarrollo intelectual. Entonces, pues en esos puntos para favorecer ese desarrollo intelectual, déjenme ver si está aquí. Ahí está. Para favorecer o para mejorar la concentración, en este punto de la concentración, y ahorita vamos en la parte del desarrollo, que al final del día organiza y desarrolla y critica, clasifica y demás, ¿vale? En esta parte, para mejorar la concentración, se puede evitar espacios con distracciones. Desde el primer momento, ¿eh? Si hay un espacio en donde hay ruidos, en donde hay objetos, en donde hay colores muy extravagantes o muy llamativos para el infante, es difícil que haya concentración, ¿sí? Entonces, evitar espacios con distracciones, establecer límites, en dónde sí y en dónde no, cuándo sí y cuándo no, ¿vale? Entonces, ahorita no se puede, estamos trabajando, vamos a limitar ese espacio, ¿sí? Ese límite. El limitar el tiempo de concentración, ¿sí? Solamente un tiempo y después dispersión. Y otra vez, el soltar y el jalar para poder limitar el tiempo de concentración, ¿sí? Organizar y programar las tareas, ¿sí? El que tengamos nosotros como adultos, como terapeutas, psicólogos, el establecer cierta organización y programar ciertas actividades a nosotros nos da el tiempo y el espacio para poder ayudar a la concentración del alumno, ¿sí? Y no solamente del alumno o del paciente, sino también de nosotros como terapeutas o como maestros, ¿sale? El descansar la mente, por ejemplo, ya tenemos cierto espacio de trabajo, nos damos 2 minutos, vete a tomar agua, ve al baño, relájate, bosteza, estira tu cuerpo y regresamos. ¿Sí queda? Entonces, regularmente eso se da y ahorita vamos a tomarnos unos 5 minutitos para que descansen la mente, ¿vale? Para mejorar la memoria se puede, primero, y decíamos hace un rato también, actividad física, importante. Si nos cuesta trabajo hacer un poco de ejercicio, hay que empezar por algo, hay que empezar aunque sea de 10 minutitos, ¿sí? Si a ustedes les están dentro del ejercicio, palomita, si nos cuesta trabajo, porque me cuesta trabajo también, hay que empezar a tener esa activación física, ¿vale? Mantenerse activo mentalmente. Regularmente yo se los pido a mis pacientes que son adultos mayores, en donde están la sopa de letras, están los crucigramas, están los mandalas, están los rompecabezas, están el sudoku, ¿no? Hablando de los números, y eso va a mantener activo la mente, ¿sí? A los niños les gusta y también es atractivo, pero les atrae mucho lo virtual y la tecnología, entonces, pues, híjole, hay que regresarnos a trabajar un poquito más la actividad mental, ¿no? Otro punto importante, pasar tiempo con otras personas, ¿sí? Eso nos ayuda también a dispersar la mente, nos ayuda a tener nuevas opiniones y que nosotros tengamos esa apertura de poder escuchar otros pensamientos, ¿sí? A otras personas. Dormir bien, pues las horas adecuadas, ¿no? Sabemos que cuando estamos estudiando y trabajando a veces al mismo tiempo o cuando no tenemos el espacio porque trabajamos a lo mejor de noche y en el día pues no tengo a lo mejor ambientado para conciliar el sueño y demás,
El dormir bien no solamente es que yo me pueda chutar 8 horas, sino también que mi entorno y que yo tenga una higiene del sueño, ¿sí? Que es parte también de un trastorno que se ve en el DSM-5, en donde hay trastornos del sueño y no está el ambiente adecuado. Aparte de lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando evitar espacios con distracciones para la concentración, también para el dormir, ¿sí? Que tenga una almohada cómoda, que tenga un colchón cómodo, que no haga frío, si hay mucho frío, que no haga mucho calor, o sea, va a haber un todo, ¿eh? Que no entre luz, que no tenga distractores de pantallas, lucecitas y demás para que mi mente empiece a relajarse. Tengo que tener todo bien estructurado para que entonces mi cuerpo sepa que está en reposo y en esas horas de reposo, en el dormir, empieza a recuperarse de todo lo que desgastó en el día. ¿Sí queda? Todas las células que se murieron en el día tienen que tener su función y ya tuvieron su función y ahora hay que reemplazarlas o hay que irlas desgastando. Entonces, el sueño nos sirve para eso, para empezar a formar nuevas conexiones y a empezar a recuperar cierta energía. Ujú. Comer una dieta saludable, pues tener una buena alimentación, saber que necesitamos tener pues todo el plato del buen comer, como decimos, o la jarra del buen beber, para que tengamos una salud integral, al menos en esa parte de la alimentación, ¿sí? Y otro punto también es controlar los problemas crónicos de salud, el que nosotros tengamos ese chequeo constante. Constante me refiero que sean al menos los chequeos rutinarios, ¿no? Que empecemos a ver si hay alguna situación que a lo mejor me esté enfermando o algo que me preocupe, pues hacer los chequeos pertinentes para que yo pueda, pues, tener una salud adecuada, ¿vale? Bueno, entonces, vamos con este otro punto, pero antes de pasarme al otro punto, es que nosotros también en esa parte del desarrollo intelectual para niños, ¿sí? En cualquier etapa, es importante favorecer ese desarrollo, es importante aportar, ¿vale? Pero pues vamos a dar 5 minutitos para que se vayan por un vasito de agua para que puedan estirarse un poquito y continuamos. ¿Les parece? 5 minutitos nada más, regresamos 10, tengo aquí 10:03, 10:08, ¿vale? Ok, entonces 10:08 y regresamos. Apago mi micrófono y 10:08, ¿vale? Gracias.
Ok, vamos a continuar, ¿vale? Bien. Decía ahorita en la parte de las mejoras para la concentración y también para favorecer el desarrollo intelectual de los niños o de los pacientes es, y más en la primera infancia, que es fomentar el lenguaje hablando, ¿sí? Diciendo ciertas rimas, cantando, am, contando historias, que es parte de lo que escuchan y obviamente lo van integrando, ¿no? Posteriormente leyendo todos los días y el crear pues ese hábito, ¿sí queda? Comunicarse sin palabras, como los abrazos, las caricias, los juegos, las miradas y las sonrisas, ¿sí? Otro punto importante podría quedar el que se favorezca el que se establezca pues y se vaya favoreciendo esas rutinas diarias, ¿sí? Para comer, para bañarse, para irse a dormir, el que se vayan creando esos hábitos, ¿sí? Relacionarse con respeto, y ahí hablamos de los valores, con respeto y con cariño para poder sentar algunas bases de las relaciones con los demás, acordándonos que si el infante no quiere saludar de beso y de abrazo, no lo obliguemos, porque entonces estamos llevándolo a que se exponga de alguna manera, eh, pues que esté al alcance de algunas otras situaciones con el mayor o lo podríamos librar de algunas situaciones de abuso o de acoso sexual, ¿sí? El que se permita, por ejemplo, que resuelva los problemas sencillos. Hay que dejarlos que ellos lo resuelvan. Hay que dejar que piensen. Porque entonces a partir de eso, pues nosotros les permitimos que ellos lo resuelvan y obviamente pues también se les genera esa satisfacción de haberlo logrado. ¿Sí queda? Eh, y esos problemas solamente van a estar adecuados a su edad. ¿Sí? Obviamente, si permitimos que un niño de 5 o 6 años resuelva la problemática que tiene, pues más tarde va a asignarse tareas específicas que sean responsabilidad tanto propias, pero que también vayan adecuándose a su edad, ¿vale? Que vaya creciendo y que vaya teniendo ese hábito de ir resolviendo, ¿no? Que no solamente mamá, papá o cuidador lo esté resolviendo por él. Por ejemplo, cuando también el hecho de reconocer y celebrar los logros y un buen comportamiento, ¿sí? Sí, aunque pues no todo el tiempo tenemos que estar premiando, ¿no? Yo a veces sí les comento a mis pacientes, ¿no? Pues sí, hay que reconocer que está trabajando, ¿sí? Pero no todo se le va a premiar, ¿sí queda? ¿Por qué? Porque no todo, él tiene que entender también, el paciente y los infantes en casa, también tiene que entender que no todo está premiado, ¿sí? Que no siempre va a alcanzar ese reconocimiento o ese aplauso, sino entonces va a estar buscando constantemente premios, 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 ¿sí queda? Entonces, lejos de desarrollarle o de favorecer ese desarrollo intelectual, estamos creando una persona narcisista, estamos creando una persona demandante, estamos haciendo una persona que sea controladora o chantajista, porque entonces todo el tiempo va a querer para él y para él. Hay una etapa en la que el niño va creando la forma del yo, ¿no? Todo es para mí, todo es mío, 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 mi mamá, mi papá, mi juguete, mi color, mi mamila, todo es mío, ¿sí? Pero va aprendiendo también que también tiene que compartir y puede prestar y puede empezar a desprenderse de esos objetos, ¿sí queda? Entonces, hay que ver ese punto, pues también, que yo creo que sí podríamos modificar ciertas cosas, ¿no? El hecho de no darle todo a los infantes o a los preadolescentes, eso ayuda también a que ellos puedan ser resilientes y aceptar que no todo lo van a tener y que también habrá cosas que se tengan que ganar. Y pues eso influye pues el que tenga como esa capacidad, repito, de resiliencia. Ujú. Entonces es importante ver cómo esa parte, ¿no? Esta parte de lo que es el desarrollo intelectual que se va formando, ¿no? Y que obviamente dentro de este módulo, de esta parte,
se va a referir, decíamos ahorita, ¿no? Al crecimiento, al avance de las capacidades mentales, que va creando pues en todo el proceso de su vida. Vayan pensando ustedes cuáles han sido esas capacidades que han desarrollado ahorita a nuestra edad. Se va desarrollando, sí, se va creando, decía ahorita, se va construyendo. Vayan pensando cuáles han sido esos avances que han tenido, ¿vale? Esto pues implica obviamente que nosotros tengamos esas competencias relacionadas, decíamos ahorita, con nuestro pensamiento, comprensión, razonamiento, memoria, atención y resolución de problemas. ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo resolver? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo llevar a cabo? Ujú. Eso implica que nosotros tengamos que poner más énfasis en esa situación y veamos por qué no nos resulta. Ujú. Váyanlo escribiendo ahorita en mensaje, si no al de WhatsApp, y ahí lo vamos leyendo, ¿vale? Algo sencillo, algo que no sientan que se están exponiendo, ni que van a ser juzgadas, ni mucho menos. Todo lo que trabajamos en clase, pues se queda en la clase y no pasa nada, es meramente parte de la carrera, ¿no? El abrirnos un poquito de nuestras cosas personales y ir trabajando también eso, ¿no? Bueno, entonces este proceso va a ser más complejo conforme va pasando el proceso de desarrollo, ¿no? El proceso de las etapas. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues va teniendo esa complejidad, vaya. Ujú. Y que nosotros a partir de todo esto, pues veamos cómo va generando esos conflictos, ¿no? Desde la estimulación, desde el juego de la exploración, desde la lectura, desde cuentos narrativos, desde una estimulación cognitiva, ¿no? Que estamos haciendo para tener una buena memoria, decía hace un rato. Hay que seguir haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Pero que no se nos haga complicado, pues, más adelante, ¿no? Ya cuando entremos a ser adultos mayores, pues no sea esa complejidad, ¿no? Entonces, esta parte de lo que es el desarrollo intelectual o del conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos apropiando de esos objetos, uh-huh, de los cuales podemos ir estimulando lo que son esas preguntas o ese descubrimiento de qué son, para qué son, por qué están hechos, para qué están aquí, ¿sí? El cuestionarnos constantemente esas preguntas. Ajá. Hay que acordarnos que los conocimientos que vamos logrando a través de todos estos diversos procesos y etapas nos van a servir a nosotros para adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Y también pues se vaya constituyendo un andamiaje, unos escalones para poder aprender algo distinto más adelante. Por esto, pues es el hecho de que incorporemos a nuestra vida diaria esos conocimientos que están siendo actualizados. Por ejemplo, quisiera que esto que ustedes están observando el día de hoy, si es que no lo habían checado antes, que vayan escribiendo, vayan tomando nota de qué es lo que están aprendiendo. ¿Sí está? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener y lo vamos a manejar como un saber potencial, ¿sí? Para diferenciarlo de lo que sea una utilidad práctica o el que sea todo el diario, que sea un aprendizaje constante o del diario, ¿sí? Pero que también vayamos teniendo un saber actual, un conocimiento nuevo. Y pues obviamente vamos a tener esos procesos de aprendizaje cada vez más complejos. Repito, esta parte del desarrollo humano. Uh-huh. Y pues que nosotros vayamos organizando y vayamos adaptando estos funcionamientos, ¿sí? Que entonces vamos a ver cómo que es esencial para nuestro desarrollo personal. Uh-huh. La adaptación, por ejemplo, que lo vamos a ver como la asimilación y la acomodación, ¿no? Dentro de esos procesos de desarrollo cognitivo, porque pues obviamente a partir de la asimilación, vamos teniendo ciertos cambios de esos elementos, ¿sí? Y de la manera que se puedan quedar incorporados en la estructura del organismo, que sea también el que vayamos teniendo esa asociación o esa asimilación de esta información, ¿no? Y por último, o por el segundo punto, lo que es la acomodación, ¿no? En donde va a modificarse la estructura,
¿sí? En donde vamos teniendo esta información previa, después información nueva y, como dice el nombre, la vamos acomodando. ¿Sí queda? Entonces, pues ahí en ese punto también es como el ver qué tanto estamos empezando a tener como nueva información. ¿Sí queda? Bueno, entonces voy a cambiar de diapositiva, permítanme. Aquí tenemos esta tablita. Lo voy a abrir lo más que pueda. Está lo que nos habla de la atención y conciencia, ¿sí? La atención y conciencia forman dos conjuntos que se traslapan y pues se aplica parcialmente. La atención, por su parte, es la toma de posesión de la mente, de forma vivida y clara, ¿sí? De uno de los que parecen varios objetos o sucesiones de pensamiento posibles al mismo tiempo, mientras que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus estados y de sus actos. ¿Sí queda? Entonces, esa es parte de lo que nosotros vemos en lo que es el desarrollo intelectual, como la atención, que ponemos atención y concentración, obviamente, pero también cuando tenemos conciencia, cuando adquirimos este conocimiento de nuestra existencia y de los estados y de sus actos, ¿vale? Después está el procesamiento preconsciente, en donde nos dice que es la información preconsciente. Esta influye en los recuerdos almacenados que no estamos usando en un determinado momento, ¿sale? Entonces, solamente lo estamos procesando, ahí está, pero no se está usando, se queda en una parte de nuestro cerebro como una parte mental, pero es preconsciente, es antes de tomarlo como consciente. ¿Sale? Solamente es un procesamiento de esta información y pongo en la imagen, influye en los recuerdos almacenados, ¿sale? Que no estamos usando en un determinado momento, pero que sí surgen esos recuerdos más adelante o que están siendo o que probablemente más adelante pueden ser estimulados por algo externo. Recuerdos, valga la redundancia, los recuerdos, imágenes, olores, texturas, sensaciones, sabores y que todo eso lo traigamos al presente, ¿sí? Porque la parte sensoriomotora lo está trabajando y entonces surja ese procesamiento, ¿vale? Y pues están estos dos puntos, que es la naturaleza de la detección de las señales, y este implica 4 posibles resultados de la presencia o la ausencia de un estímulo. Y la detección de señales, pues la habituación respalda nuestro sistema de atención, pero este sistema realiza innumerables funciones aparte de ignorar los estímulos que son ya conocidos, ¿vale? Y bueno, pues la vigilancia. Nos dice que la vigilancia se refiere a la capacidad de la persona para atender un campo de estimulación por un periodo prolongado. Entonces tenemos que estar constantemente, no sé si han escuchado la palabra en vigilia, así, alertas. Este es otro punto también ahorita que digo alerta. El ser humano en la actualidad está muy alerta, muy al pendiente, ¿sí? Está con las alertas despiertas todo el tiempo y entonces ya nada más está esperando cualquier ataque de algo y entonces se vuelve hipervigilante. ¿Sí queda? Entonces, estas personas que se vuelven hipervigilantes están teniendo como el miedo, ajá, de que va a suceder algo, va a pasar algo, y entonces sobrepiensan, y a estas personas se les genera el estrés, ¿sí queda? Entonces, es complejo para que ellos puedan, pues, tener pues, esa capacidad de resiliencia, ¿sí queda? Entonces, eso es muy complejo, ¿vale? Ok, 10 claves para mejorar la concentración. Vamos con puntos importantes y ahí tomé nota. Acuérdense que la información que les pongo en las diapositivas, que también se las envío al WhatsApp, los que no lo tengan me avisan para reenviarla otra vez. Por ejemplo,
Me parece que se me fue el nombre. Perdón. Galilea, ok. Por ejemplo, a lo mejor no tienes todas las diapositivas, Gali, entonces para ponerlas otra vez o pues reenviarlas todas juntas, ¿no? Y pues no hay problema, de todas maneras, pues ahí ya van quitando lo que sirve y lo que no. Las diapositivas solamente tienen información y repito, la información que está en las diapositivas es para que ustedes también lleven un diario o reglas, nuevamente a consideración personal, como ustedes quieran, para que puedan modificar ciertas cosas, ¿no? Decíamos la clase antepasada cuando iniciamos con el desarrollo humano, que esto nos va a servir para que nosotros a partir de eso tengamos ciertas modificaciones que van a ser para nuestro provecho, ¿no? Bueno, vamos con esas 10 claves para mejorar la concentración. 1, aparta el móvil y las redes sociales de tu vida. Está fuerte. Digo, está fuerte porque los que trabajamos con el dispositivo, pues va a estar medio difícil, ¿no? Pero lo más que podamos, ¿sí? A veces nos dormimos con el celular, comemos con el celular, nos bañamos con el celular, estamos en una conversación con otra persona y estamos con el celular, no lo soltamos para absolutamente nada. Lo más que podamos dejarlo aparte, mucho mejor, ¿sale? 2, ten a mano todo lo que necesites, ¿sí? Esta parte de la concentración, y supongo que creo también ahí lo puse, en donde anotemos. Si se me olvidan las cosas y no me puedo concentrar, hay que tener una lista para estar anotando. Tengan su cuadernito, una libretita, una agenda para estar anotando todo lo que tienen que hacer en el día. ¿Para qué? Para que tengan esa concentración más presente, ¿vale? 3, come algo antes de comenzar a trabajar, siempre. Cuando, si no tenemos nada en el estómago, no vamos a rendir como queremos rendir o como tenemos que rendir, ¿no? Entonces, comer algo antes de comenzar a trabajar. 4, planifica tus tareas y el tiempo que dedicas a cada una, o la organización, ¿no? Aquí yo tengo mi lista, ¿cómo se ve bien? Bueno, ahí está, tengo mi lista de asistencia, lo tengo por colores, lo tengo por fechas, tengo las fechas, aunque pues este es a mano, ¿no? Y aquí ya voy haciendo ciertas modificaciones. Aquí tengo algunas notas de cuando iniciamos las primeras clases, entonces voy tomando nota, ¿por qué? Porque esto me va a ayudar a que yo tenga como cierto seguimiento. Y entonces esto que yo hago, también ustedes lo pueden hacer para que tengan ciertos tiempos y estructuren por tiempos y espacios lo que van a hacer de sus actividades. ¿Sí está? Entonces, planificar tus tareas y el tiempo que dediques a cada una de ellas. 5, ponte objetivos realistas. Yo cuando les digo a los pacientes, ¿cuál sería tu objetivo, tu meta próxima? Y me dicen unas bien descabelladas, ¿no? Y yo me regreso y les digo, no, una meta, un objetivo real. Algo fantasioso, no, no me digas que te vas a ir a Europa y no tienes ni chamba. No me digas que te vas a meter de influencer porque la verdad es que eso también es muy fantasioso, pero bueno, es parte de crear y ponernos objetivos realistas que estén a nuestro alcance, ¿vale? Otra clave, 6, duerme entre 7 y 9 horas, lo más que puedas, habitúa o adecúa más bien tu habitación para que tengas un sueño reparador. 7, aliméntate de manera saludable, lo habíamos comentado. 8, haz deporte con frecuencia, también lo habíamos comentado. 9, no dejes tus aficiones, a qué me gusta, cuáles son mis hobbies, qué es lo que me interesa, ¿sí? Y 10, pon en práctica técnicas de estudio. ¿Sí queda? Cuando nosotros ponemos técnicas de estudio, pues obviamente le estamos dando el favor a lo que me interesa, ¿sí? Y el hecho de yo tener algo en que prepararme de manera profesional me va a servir para más adelante, porque pues obviamente eso me lleva de la mano, ¿vale? Bueno, vamos con esta que es, no veo, ahí está. Nos dice que es la capacidad analítica.
En la capacidad analítica y sintética son habilidades que permiten procesar información y tomar ciertas decisiones. ¿Sí queda? Esta capacidad analítica nos dice que es la habilidad para examinar críticamente, ¿sí?, cada parte de un problema, identificar patrones, relaciones y posibles causas y efectos, ¿sí? Si yo soy analítico o analítica, voy a poder desarrollar esto y me va a servir mucho para mi futuro. ¿Sí queda? Esta capacidad analítica es una herramienta útil en la vida cotidiana para analizar problemas y tomar decisiones inteligentes, ¿sí? Esto también se busca que se desarrolle en los adolescentes, en los estudiantes, ¿sí? Que tengan un pensamiento crítico, que tengan una capacidad analítica, que se vayan, que tengan esa capacidad de pensar, de analizar antes de hacer. ¿Sí está? Entonces a nosotros nos sirve muchísimo porque tenemos esa posibilidad de resolver problemas y tomar decisiones inteligentes. La capacidad sintética es la capacidad de combinar la información analizada para desarrollar una comprensión global del problema. Y entonces visualizarlo y ya de ahí, pues ahora sí poder tener esta información ya más analizada. ¿Sí? Ya en donde hay una comprensión de qué es lo que voy a hacer, y entonces ahora sí checo si es adecuada la decisión o no. Esta capacidad de análisis y síntesis está relacionada con competencias como el pensamiento crítico, decía hace un ratito, la resolución de problemas, la organización y planificación o la toma de decisiones. Vayan tomando nota, ¿sí? Si yo tengo esta posibilidad o esta capacidad de análisis y síntesis, ¿qué creen? Voy a poder tener buenos resultados. ¿Sí queda? Entonces, en el ámbito científico, el método analítico sintético analiza los hechos de un objeto de estudio por separado, de manera individual, ¿sí? Y luego lo integra para estudiarlos de manera holística e integral. Entonces, yo creo que probablemente lo trabajamos en terapia, ¿no? Y digo probablemente porque ya si ustedes se dedican al estar en un consultorio, pues se puede trabajar con un objeto por separado. ¿Quién va a ser? Pues el paciente, ¿no? Obviamente en esa parte de un método, de revisar la conducta, que sea un método cuantitativo, cualitativo, que llevemos un registro de todos los avances, que se esté dando ciertas modificaciones de conducta y que después lo integremos en el entorno social y ahora sí lo veamos de manera holística y lo veamos de manera integral, veamos cómo está avanzando, si es que avanzó, ¿sí queda? Entonces ahí podríamos pues utilizar les digo yo, ¿no? Nuestro conejillo de Indias, nuestro ratón de laboratorio, ¿vale? Bueno, y entonces pues, ya me salté de diapositiva, que tengamos esa capacidad, repito, de análisis y síntesis, ¿está? La capacidad analítica y la capacidad sintética para poder tomar buenas decisiones. Esta parte de la estrategia analítica, una estrategia global y esta práctica mixta. Y en la práctica mixta, pues está el que llevemos de la estrategia global a una estrategia analítica y en esta parte de una estrategia analítica veamos ciertos mecanismos de ejecución. ¿Qué es lo que voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Sí? Y que de ahí me lleve al método basado en la recepción. ¿Cómo? Después de ejecutar, ¿cómo lo estoy recibiendo? ¿Cómo lo estoy captando? ¿Cómo lo recepta o cómo lo voy receptando a partir de mi mente? ¿Sí? Y que a partir de ahí también me lleve a otro método, ¿sí? Que sea basado en el descubrimiento, que es una estrategia global. ¿Cómo lo estoy descubriendo? Y después, asimismo, que se lleve a una decisión. Y entonces esto va a ser un ciclo, ¿sí queda? ¿Por qué? Porque a partir de esa estrategia, tanto analítica me lleva a la global y cada una de estas va teniendo su punto importante. Desde la ejecución, desde la recepción, el descubrimiento, la decisión y así sucesivamente. Si nosotros podemos utilizar este esquema para utilizarlo, valga la redundancia, ya lo repetí, si podemos utilizar este esquema para establecer
nuestras rutinas, eso nos va a ayudar para que observemos en qué momento cortamos o en qué momento le estamos dando secuencia a esas rutinas que a veces son muy complejas. ¿Sí está? Entonces, tenemos ese esquema por ese lado para que lo visualicemos desde diferente ángulo. ¿Sí está? Em, por otra parte está la calidad de vida en el trabajo y pues sabemos que en el punto del desarrollo intelectual también nos lleva a la calidad de vida en el trabajo y esta nos dice que es un concepto que se refiere a la experiencia de los empleados en relación con su trabajo y a las condiciones laborales que les brindan las empresas. Ok, hay que relacionarlo. Tenemos un desarrollo intelectual, ¿sí? Tenemos un desarrollo, decíamos hace un rato, desde el entorno familiar, desde el entorno comunidad, social, y pues en otros ámbitos, ¿no? También en la parte académica. Ahora, tenemos un buen desarrollo intelectual y vamos a ver cómo es que tenemos esa capacidad o herramientas y habilidades para desempeñarnos en lo laboral, ¿sí? Implica mucho, y ustedes vayan revisando, ¿cuánto tiempo han durado en sus empleos? Uh-huh. ¿Cuántos empleos han tenido últimamente? ¿Cuánto han durado? ¿Un año, 2 años, 6 meses, 5 años? ¿Sí está? Ahí es en donde vemos también nuestra capacidad o incapacidad para poder permanecer o ser constantes en un trabajo. No porque seamos irresponsables, no, sino porque a lo mejor no tenemos una herramienta todavía o una habilidad que no observamos y esa nos está perjudicando para mantenernos en un trabajo. La tolerancia a la frustración, el no tener el manejo de las emociones. Soy responsable, pero esa cuestión conductual y emocional me cuesta trabajo tener todavía el manejo, ¿vale? Entonces, que tenga yo esas condiciones para que pueda perdurar en lo laboral. ¿Sí queda? Entonces, pues ahí vayan checando también ustedes a ver qué tanto esa calidad de vida en el trabajo, pues va a ayudar, ¿vale? Bueno, y algunos elementos que componen la calidad de vida en el trabajo son, punto importante, la satisfacción laboral. ¿Qué tan satisfechos estamos con nuestro trabajo? ¿Nos gusta, no nos gusta? Tenemos un buen ambiente, que supongo que ahorita lo vamos a mencionar. Nos gusta estar con nuestros compañeros, nos gusta el trato del jefe, ¿sí? Tiene buena característica de líder, no se siente el ambiente como rasposo, como incómodo, ¿sí queda? Que haya una satisfacción laboral. El otro, la motivación, que estemos motivados constantemente, ¿no? Comentábamos en un seminario del doctorado, en donde todos optamos para que pues, nos motiven constantemente. ¿Cómo nos motivan a los trabajadores? Pues en la parte económica, ¿no? Nos motiven económicamente y pues obviamente hasta le echamos todavía más ganas, ¿sí? Pero pues tenemos el mismo sueldo, no se mueve, hacemos todavía, no nos pagan más, pero gastamos más, ¿no? Y entonces, si hubiera una motivación en la parte laboral, tendríamos todavía mejores resultados, ¿sí? Hay empresas en donde, y lo estaban comentando unos maestros, compañeros, decían es que en la empresa tal sí dan apoyo psicológico. A los maestros de tal escuela sí les dan apoyo psicológico. Y digo, estaría bien padre. Aparte, pues tendríamos más chamba los psicólogos, ¿no? Entonces los motivan en ese aspecto. Si el trabajador está bien emocionalmente, obviamente su trabajo lo va a hacer bien. Si está saturado, si tiene un trastorno, ya vimos, bueno, es un síndrome y un trastorno, y también les pasé las diapositivas, repito, me los piden otra vez por WhatsApp, el síndrome de burnout, ¿no? En donde hay sobreexceso de trabajo, sobreexigencias laborales, saturación de documentos, saturación y hay menos, está la misma paga y hay más exigencia, y entonces se vuelve un trastorno. ¿Sí queda? Entonces, pues lejos de motivarnos, nos están desmotivando y renuncian. Y por eso no es porque decía ahorita con el tiempo corto de trabajo, no porque el trabajador sea irresponsable, sino porque hay una sobrecarga de trabajo. Otro elemento es el balance entre vida personal y laboral, y aquí viene también junto con pegado el otro, ¿sí?
Si yo me llevo lo laboral a lo familiar, a lo personal, no, ni rindes en una ni le estás dando el tiempo a la otra, ¿no? Tu horario de trabajo y lo libre para ti, con familia, sin familia, pareja, hijos, como la vivas, pero que sea esa separación, que haya un espacio entre tiempo de trabajo y en tiempo personal, ¿sí? Que haya un balance. No podemos mezclar lo personal con lo laboral. No nos podemos llevar los problemas a la casa ni los problemas de la casa al trabajo, aunque mucho pues es inevitable, a veces rebasa, no hay ese control de las emociones o resolución de problemas. Bueno, sí sucede, pero entre menos lo hagamos, mucho mejor, ¿vale? Otro elemento que compone la calidad de vida en el trabajo es niveles de estrés laboral, lo que provoca el trastorno de burnout, ¿no? Que haya mucho estrés laboral y que lejos de una buena paga todavía aumente más. La salud ocupacional, ¿qué estamos haciendo para ocuparnos y haya una buena salud? Me refiero al ejercicio, a la alimentación, a la dispersión, a la distracción que tengamos fuera del trabajo, ¿vale? La calidad del medio ambiente laboral implica muchísimo. Eh, yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento el tener a lo mejor um, algún compañero o compañera que no sean gratos en el trabajo y eso complique eh, pues nuestro buen desarrollo, nuestro sano desarrollo en la parte laboral, ¿no? No tendría por qué, y sin embargo a veces sucede, ¿vale? Pero entonces entre una calidad del medio ambiente del trabajo puede ayudar muchísimo. No solamente en los compañeros de trabajo, sino también los entornos de infraestructura, ¿sí? Que haya aire acondicionado, que el equipo tenga, pues a lo mejor una buena tecnología. Por ejemplo, cuando hablamos de los asientos, de los escritorios, de cómo es que está estructurado la oficina o el espacio de trabajo, también tiene que tener esa calidad. Uh-huh. La identificación organizacional, pues obviamente que se pueda tener bien estructurado y organizado un ambiente, ¿no? Desde recursos humanos, desde la parte de los departamentos, desde el jefe o subjefe o gerente o subgerente, que cada una de ellas esté organizado de una manera, pues, adecuada. Uh-huh. Para mejorar la calidad de vida en el trabajo, las empresas pueden, uno, iniciar programas de bienestar que incluyan actividades como masajes, yoga, clases de relajación, ejercicios ergonómicos, que lo ergonómico es lo que digo de los escritorios y los asientos, ¿sí? Manicura y gimnasio. Imagínense que nuestro trabajo en la parte laboral, las empresas nos brinden de estos apoyos. No, pues trabajaremos súper genial, ¿no? ¿No creen? Podríamos rendir el 200%, ¿no? Obviamente, pues aquí es hablando pues como muy de manera fantasiosa. Sabemos que pues al menos acá en México pues no se da eso, ¿no? Si acaso nos dejan salir al seguro si es muy necesario, si no, pues chútate las horas, si no te descuentan el día completo, ¿no? Hay muchas como represiones en ese punto. Otro punto para mejorar la calidad de vida en el trabajo, promover campañas de sensibilización sobre la alimentación saludable, control de tabaco, cáncer, estilo de vida sedentario y estrés. Bien, en la parte del tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Hay trabajos que les generan demasiado estrés y entonces el trabajador, el único momento que encuentra lejos de salirse a comer una torta, un sándwich o un cóctel, lo que hace es salir a fumar, ¿no? Hay muchos ambientes en donde se detona el tabaquismo, ¿no? Y entonces, pues es complicado, pues ese punto, ¿no? Y sin embargo, pues estaría súper padre que se promovieran esas campañas de la salud, ¿no? Otro punto, crear espacios de recreación y descanso en la oficina. Hay lugares en donde sí se da, pero obviamente pues no está aquí en México, ¿no? Hay otros países en donde sí se les dan esos 15 minutos para salir a descansar o tomar una siesta y después regresan a su trabajo y pues a concluir, ¿no?
Entonces, ahí está como en la parte en donde las empresas podrían mejorar nuestra capacidad o nuestra mejor motivación en la parte de la empresa, ¿no? Bueno, aquí solamente es una imagen en donde pues se refiere a esta parte de la calidad de vida en el trabajo, en donde pues es un ambiente, pues la imagen se habla por sí sola, hay un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad, hay organización, se ve el liderazgo, ¿no? Se ve el buen ambiente y eso ayuda a que entonces tengamos un mejor resultado, ¿sí? Que se llegue a la meta o el objetivo de ciertos proyectos que es a nivel empresa. Entonces, pues obviamente todos reciben, si funciona organizada y en equipo, pues solamente todos tienen el reconocimiento, ¿vale? Y bueno, para concluir, tenemos este video, pero pues no está me decían que no se escuchaba el audio, ¿no? Entonces les voy a mandar esta liga y la otra liga de Piaget y de Vygotsky para que ustedes lo puedan analizar en casa, para que lo puedan revisar de manera en donde ustedes tengan su espacio para, pues, que tengamos esa información, ¿no? Regularmente no dejo tarea porque, pues, eh, no dejo tarea, pero sí quisiera que de estas dos ligas hiciéramos como una opinión personal, ¿no? ¿Qué nos parece? Tres ligas, perdón. ¿Qué nos parece esta información? ¿Cómo la estamos viendo? ¿De qué se trata? ¿O qué es lo que yo pienso sobre esto, ¿no? Más que nada porque estamos hablando sobre el desarrollo intelectual. Dentro del desarrollo humano, pues a mí se me hace interesante que ustedes puedan compartir pues, su opinión sobre lo que estamos viendo, ¿vale? Bien, nada más déjenme anotar el nombre de la compañera Galilea. Ok, entonces, esta es, entonces está Gaby y Sara. Y entró nada más un ratito Jessie, yo creo que la botó el internet. Bueno, pues chicas, les agradezco mucho que hayan asistido a su clase el día de hoy. Les mando sus diapositivas. Repito, si alguien no tiene todas las diapositivas desde el inicio, por favor háganmelo saber en el grupo de WhatsApp para reenviárselas, ya sea en el mismo grupo, para que todo se trabaje en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que no haya enredos si lo trabajamos personal y demás. Y pues ahí estamos, ¿vale? Pues de mi parte es todo, chicas. Les agradezco mucho, repito, me interesa mucho que si más adelante, no sé, se vuelva esto dinámico, a mí me encanta hablar, ¿no? Pero me gustaría mucho que ustedes pudieran tener a lo mejor que pudieran en su espacio, obviamente, que puedan prender su micrófono, su camarita, las puedo conocer, nos conocemos y entonces esto se hace todavía más interesante, ¿vale? Entonces, déjenme ver, está escribiendo Sara, para no cerrar la clase todavía. Ok, entonces ya les puse su asistencia, ya se quedó grabado. Nada más permítanme, yo creo que si no reviso, si no se puede descargar hoy la liga de la clase grabada para que vean al menos el inicio. Yo creo que no entraron tan tarde, o bueno, más bien no entraron tarde, yo creo que nada más unos minutos, y pues estábamos dando el preámbulo de la clase pasada, y pues nada, ya nada más es eso, ¿no? Tareas como tipo resumen, ¿verdad? Sí, sí, como opinión personal, ¿no? Veo la liga de Piaget, las 4 etapas, me gustó por esto, por esto, por esto, por esto, esta etapa me pareció importante, solamente su opinión personal, ¿vale? Y de Piaget, Vygotsky y la última liga, ¿vale? Se las envío junto con la presentación y pues bueno, nada, les agradezco mucho su asistencia y pues nos vemos el siguiente domingo. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
Voy a dejar de grabar.